Y ustedes han llevado el año pasado el curso, ¿sí? ¿Entendemos? Ahora sí, nos acabamos. De tal manera que solamente vamos a hacer un repaso sobre las entidades diagnósticas que podemos encontrar. ¿Con qué objetivo? O lo tratamos en la clínica de modo básico con nuestro consultor, o lo referimos al posgrado para que pueda ser controlada la sintomatología y luego retorna al pregrado para continuar la rehabilitación. O se queda definitivamente a largo plazo ya en el posgrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa así? Ya. Ustedes han recibido y en la clínica van a recibir las fichas básicas del DCTMD, ¿no? La siguiente. Y dentro del DCTMD vamos a encontrar la ficha del eje 2. El eje 2 se va a aplicar cuando en la hoja de triaje ustedes aplican a todos sus pacientes de rehabilitación oral encuentran sintomatología positiva. Es decir, si hay síntomas, apliquen el eje 2 y siguen la ruta. Pero si no, simplemente rehabiliten. Entonces, el eje 2, vamos a ver si el dolor crónico impacta o no impacta, modificando, alterando, disminuyendo la vida laboral o académica del paciente. Van a ver si tiene ansiedad, leve, moderado, severo, ¿no? Para ver si es que enviamos al COPSI con la doctora Natalia Ramírez, atención a ella, y en el COPSI, consultorio psicológico, puedan tratar. Siguiente, por favor. La depresión también puede ser valorada normal, moderado, severo. En los documentos que se les da, ya tiene la señorita Daisy y Liz ayer la tabla de conversión. O sea, a partir de unas preguntas, ustedes van a saber si el paciente tiene ansiedad o depresión. Y marcan la valoración, es muy fácil. La siguiente. Y también si el paciente es muy aprensivo y todo lo que se le pueda decir lo incorpore y lo convierte en una enfermedad. Esto es lo que hace somatización. Siguiente. Entonces, el caso de Rodinger plantea esa posibilidad. Todo está en la cabeza. Si uno dice que estoy bien, estará bien. Pero si uno empieza también con movimiento de la cabeza a hacer una radiografía, el paciente dice estoy muy mal. El paciente ya se va sintiendo mal, ya empieza a tener la dificultad. Así. Seguimos, no vamos a explicar mucho. Continuamos. Ya. Entonces, hay necesidad de conocer la entidad. Así es, usted ya ha dicho el año pasado con el profesor Ortiz, tenemos que basarnos ya de un modo cualitativamente superior a mejorar los diagnósticos que nos da el DCTMD. Si ustedes recuerdan, el DCTMD me da una primera entidad diagnóstica. ¿Cuál es, por ejemplo? Una primera entidad diagnóstica del DCTMD. Mialgia localizada, la segunda será dolor miofacial. P, modificado por Orgeson, presenta estos 5 grupos diagnósticos. Es muy didáctico porque me da el diagnóstico y la posibilidad de tratamiento. Así es. Ya no vamos a ver las causas, los factores de riesgo, ahí están, en todos casos vamos a profundizar. La siguiente, hay que ver la alfa, la gamma, todos los aspectos de riesgo que inciden en el trastorno. Continuamos. Ya, esta es la explicación si tiene que estar en la cabeza. Yo debo saber identificar, por ejemplo, una co-contracción protectora. Identificar y resolver. Porque eso es clínico. Y así hasta el final puedo identificar y resolver trastornos inflamatorios de estructuras asociadas, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que está iluminado es lo que yo debo saber como cultura general. Tal vez no tratar, pero sí diagnosticar. La siguiente. Entonces, aquí tenemos que ver trastornos agudos y crónicos. Un trastorno agudo del TTM es hasta 3 meses. ¿Ya? 3 meses.
Y dentro de los agudos tenemos en principio la contracción protectora. Luego viene el dolor muscular local y el pie espalda. Todos ellos son agudos. Se pueden resolver y continuar con la rehabilitación. Pero, para este lado, cuando llegue el dolor crónico, esto está instalado más de 3 meses. Por lo tanto, evalúen ustedes si van a poder tratar en esos 3 meses y luego hacer la rehabilitación. ¿Qué tenemos? Lo de la mialgia, el dolor miofascial, la mialgia de la dirección central y la como sistémico, la fibromialgia. Y hay que referirlo al especialista. La siguiente. Entonces, primera entidad, comparación protectora, fijación muscular. La siguiente. Básicamente, esto es una alteración del reflejo nociceptivo. Tú te sientas, te colocará un alfiler y te levantas, por mecanismo de reacción de defensa, te paras. Igualmente, instalas una resina o colocas una corona y hay un prematuro, inmediatamente va a provocar una compresión protectora, va a cambiar la posición de la mandíbula. Le va a molestar al paciente. Más aún, en una etapa anterior, porque nosotros buscamos a veces el acople y le damos un contacto simple, eso puede molestar al paciente. La mutua protección nos dice que en apertura y cierre solamente las posteriores deben contactar. Adelante no. ¿Qué pasa si contacta? Eso puede provocar una contracción protectora. El paciente va a limitar su apertura bucal, ¿no? La siguiente. Ahí está. Puede tener irregularidades en la apertura y cierre, no es necesariamente dolor, ¿no? Simplemente es una molestia, es un disconfort, ¿no? La siguiente. Alteraciones del movimiento mandibular, ahí está la factura de riesgo. Esto es importante. Miren, que es el primer nivel, el primer escalón de una patología más grave, ¿no? Entonces, tenemos cambios superficiales agudos, obturación de coronas altas, inflamación de la articulación por bruxismo o parafunción, patologías anamicosas, puede haber dientes, aftas, captaciones de terceras morales, aumento de la tensión emocional, estímulo doloroso profundo constante, después de la anestesia troncular o después de alguna inflación de tercera moral, queda problema, entonces hay alteraciones en el movimiento mandibular, no necesariamente hay dolor, pero hay un disconfort. Así. Entonces, la composición protectora también nos va a limitar el movimiento lateral, no solamente el de apertura. La apertura llegar a 40 está muy bien, a veces llega a 33. Pero ¿cómo descarto una patología instalada en la articulación o una compresión protectora que es muscular? ¿Cómo lo descartaría? Abro la boca y el paciente también 33. Ya. ¿Qué sospecho? Por limitación de la apertura bucal. ¿Qué sospecharía? Una patología de articulación puede ser una luxación discal sin reducción. Entonces, ¿qué hago? Hago el ENFI. El ENFI es apertura bucal forzada. Si con el ENFI llega a 40 milímetros, 45, 50, está bien, es una contracción protectora. Pero si el ENFI es duro, clavado y duele, ya voy a patología articular. Por lo tanto, la contracción protectora no solamente se mide en apertura. Yo puedo decir, a ver, tiene su mandíbula hacia el lado izquierdo. Voy a medir cuánto debe ser la medición natural, normal, movimiento. Jóvenes. ¿Cuánto debe medir en lateralidad una persona normal? 7 milímetros, perfecto. El 7 es claro. 7 debe ser todo el movimiento, propulsiva, lateralidad derecha e izquierda. Pero a veces piden 3. Entonces hago en fin lateral. Empujando, llega a 7, está normal. Es una co-contracción protectora. Igual lateralidad y propulsiva. La siguiente. Entonces, la contracción protectora, si bien no es tan escandaloso, en algunos pacientes sensibles sí, pero es el primer escalón. Esta entidad tiene su diagnóstico y su tratamiento. Van a ver en el libro de educación la medicina, tiene todo protocolo. Si la contracción no se resuelve, vamos a llegar al siguiente escalón y ya todos conocemos que es la mialgia localizada o el dolor muscular local. Ahí está la tecnología, una contracción no resuelta y traumatismo o dolor muscular resuelto.
Entonces aquí el elemento diagnóstico, cuando se hace palpación de 1 kilo, va a ser el dolor solo en ese lugar, dolor localizado, en cualquier lugar. ¿Ya? La siguiente. Continuamos, hay una serie de características, no vamos a profundizar porque esto ya lo hemos hecho el año pasado. La siguiente. Entonces, hay toda unas características que hay que saber. Cómo diagnosticar, cómo identificar la etiología para poder tratarla así. Si no se resuelve la mialgia localizada o el dolor muscular local, yo puedo pasar a un estadio superior muscular, que es el dolor miofacial. De acuerdo a la clase del año pasado, ¿cómo reconozco un dolor miofacial? 3 características básicas. 1, puntos de brillo, o sea, son puntos muy dolorosos, inclusive el caso exacerbado puede confundirnos con la neuralgia trigémica. Ya, segundo elemento. Dolor referido, o sea, un dolor heterotópico. Palmas, ay, le dolió acá la cabeza. O puede ser este lado, o se expande. Eso ya no es un dolor localizado, ya es una mialgia, es un dolor miofacial. Y finalmente puede haber bandas induradas. Ustedes palman y hay porciones induradas. Muy bien, dolor miofacial, ya sé cómo reconocerlo. La siguiente, de etiología es lo anterior más. Continuamos. Características clínicas. Ustedes palman a un lugar y se baja hacia otro lugar. ¿No? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo tiene esas zonas rojas de dolor referido, ¿no? La siguiente. Vamos a ver más o menos con detalle. Hay toda una explicación neurofisiológica. Resulta que la médula espinal, el núcleo espinal, viene desde el tronco encefálico, se va hasta la lumbar. En la cervical hay mucha posibilidad de conexión con el trigémino, ¿no? Entonces hay sinapsis que confunden y puede haber un dolor en el trapecio y repercusión en la mandíbula, en la cabeza. Entonces nosotros tenemos que diferenciar la siguiente. Buscar el dolor zona y el dolor origen. Porque no necesariamente lo que duele aquí y palmas ahí es el dolor. Muchas veces el origen está en el cuello o está en el esternocleidomastoideo. ¿Ya? La siguiente. Ya. Por ejemplo, me duele el incisivo central superior, 1-1-2-1. Hágame la operatoria, doctor. Tengo una pequeña carencia, no es tan profundo. Hágame, doctor. Le hacen la operatoria, bien selladita, buena resinita, y le sigue doliendo. Hágame la endodontia, se le hace la endodontia. Y le sigue doliendo. Tráigame, le hace la expresión, sigue doliendo. Mire, el origen ha estado en la porción anterior del temporal. Si ustedes palpan ahí, va a reproducir ese dolor del incisivo central superior. Igualmente, ¿no? Ya para temporales, las fibras oblicuas del temporal, y para molares también, ¿no? La porción yugal para predistal, así. Entonces, estos mapas, ¿no? Van a ser importantes conocer, porque ¿por qué, por ejemplo, en los incisivos inferiores había dolor? Digástrico, diente anterior del diástolo, ¿no? La siguiente, esto no lo vamos a explicar mucho. Igualmente, el dolor de cabeza puede nacer a nivel del músculo occipital, ¿no? Seguimos. Continuamos. El esternocleidomastoideo puede ser el origen de muchos dolores faciales. La siguiente. Continuamos. La siguiente explicación neurofisiológica. Seguimos. El espasmo muscular es el calambre de los músculos masticatorios. Duele mucho y me cambia la oclusión. La siguiente. Continuamos. Esto es bien sasa, diríamos en un alemán antiguo. Ustedes le dicen yuca, ¿no? Lo más difícil. Esto sí hay que referir. Porque ustedes ponen dispositivos oclusales, férula, masaje, hacen de todo, pero me sigue doliendo al paciente. Es que el problema es una mialgia de mediación central. Se le murió el perrito, se le murió un familiar, se está divorciando, etc. Entonces hay dolor interno.
Eso va de adentro hacia afuera, esa conducción antinómica, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos cuidar. ¿Sí? Seguimos. Hay toda una serie de características técnicas que vamos a explicar en el pasado. ¿Sí? Pero la conducción va de adentro hacia afuera, vean el esquema. Problemas emocionales, depresión, ansiedad, va a repercutir hacia afuera. Así es. Ahí se acaban más o menos los problemas musculares. Miren, no es una sola cosita. Pero también tengo que tener posibilidades de identificar trastornos temporomandibular. Ahí puede haber una simple inflamación. ¿Pero de qué? De la sinovial sinovitis. Por eso el mapa de Rocabado es importante aplicar. Puedo tener una tendinitis, el tendón de temporomandibular, el ligamento temporomandibular. Puedo ver capsulitis, la cápsula, retrocitis, la parte distal. Es decir, no solamente es una inflamación de la articulación temporomandibular o una artralgia, como nos daría el DSTMD. Yo tengo que tener la precisión de decir qué inflamación es, qué trastorno inflamatorio es. Desplazamiento discal, podemos tener reducción discal con reducción, sin reducción, puedo tener hipermovilidad, osteoartrosis, osteoartritis. ¿Verdad? Por lo menos diagnosticar. Así. Bien, trastorno inflamatorio. Seguimos. Miren, los 8 puntos de Rocabado. Hay que tener de memoria los 8 puntos. Por ejemplo, el 1 y 2, ¿qué es? 1 y 2. ¿Qué son? Ahí está. 1 sinovial anterior inferior, 2 sinovial anterior superior. Igual, el 5 y el 6 son sinoviales posteriores. Así, ya no vamos a hacer esto, no la evaluación para ver si hay problemas articulares. La interpretación. Todo tiene su interpretación. ¿No? Hay alteraciones de la misma articulación que están relacionados con la laxitud, hipermovilidad, otros con interferencias cruzales, ¿no? Y otros ya con problemas de reducción discal. No vamos a ampliar. Edema articular, si ustedes perciben, por ejemplo, una sinovitis, clínicamente tengo que tener la posibilidad de demostrar la resonancia magnética. El desplazamiento discal o luxación empieza, ¿no? Normalmente empieza así, una relación anterior-superior del disco articular. ¿Sí? Pero puede haber cambios ya morfológicos que me empiezan a dar un saltito, el clic, pequeño salto. Esto es un desplazamiento. Así, desde diferentes posiciones del disco, sin que el disco se zafe totalmente, que sería una luxación. Así. Pero cuando ya se desprende totalmente, porque el disco está insertado, polo lateral externo, polo lateral interno, se suelta uno y el disco se va hacia adelante. Eso ya es una luxación. Entonces, ahí yo puedo conocer por la resonancia magnética, después de confirmado, que estoy ante una luxación. Se zafa el disco. ¿No? Entonces, a la resonancia, el disco va a estar desprendido. Vean ahí, debajo de la flecha roja, está el zafado, ¿no? El siguiente. Pero esto va a tener una connotación clínica. Cuando hay clic recíproco, en el inicio de la apertura y al final del cierre, y si yo le pongo a ese lugar un baja lengua y disminuye luxación discal o desplazamiento discal, ¿cómo reduce? Por eso utilicen el baja lengua, donde le suena, pongan el baja lengua, va a disminuir. Si no disminuye, póngale 2 baja lengua. Y si disminuye, muy bien, voy a hacer un dispositivo acusado, pero de pistas planas, no el de día anterior. Mucho cuidado. Entonces, luxación discal con reducción, el signo que nos va a ayudar es el clic recíproco. Así es. Tenemos que hacer el test de Bacon también porque es un factor predisponente. Así es. Pero, ¿qué pasa con el sonido? Cuando suena aquí y el disco está desplazado hacia anteromedial, la línea tiene la probabilidad de irse, la línea media, hacia el lado afectado. Por ejemplo, en este caso, la línea media se está yendo hacia la izquierda del paciente. Vean el disco, ahí tiene espacio disminuido en la izquierda y en la derecha el espacio está normal.
Entonces también mucho cuidado con la evaluación de la línea media craneal. Yo tengo que evaluar proyección del frenillo labial superior e inferior y contrastar por la línea media dentaria. La línea dentaria puede estar muy bien, pero si la línea media craneal cambia, hay problemas. O sea, mucho cuidado con la orientación. Esto puede corregirse con una cirugía ocular en 15 días, un mes o más está resuelto. Ya puedo hacer rehabilitación en posición de línea media craneal reconstruida. Así. Desde luxación mexicana, reducción, se puede revertir este problema. Por eso que antes de la rehabilitación ocular yo debo saber cómo está la proyección del menisco. Si hizo ruido, si no lo debo tocar. Siguiente. Seguimos. Con dispositivos oculares especiales, yo puedo reposicionar un disco. Ahí, la siguiente. En un niño, por ejemplo, está haciendo ortodoncia, le dolía mucho, se sacó los brackets, y fíjense en la línea media craneal. ¿Para dónde está su línea media craneal? Manda la mandíbula para su izquierda. ¿Qué articulación estaría luxada? La izquierda. Vean, ahí está la resonancia magnética, el disco, está señalando, está aquí. El disco está aquí. Debería estar más arriba. Y aquí tengo evidencia de edema articular. La resonancia me confirma la información. La siguiente. Vean ahí, en la derecha, espacio normal. El corte frontal. A la izquierda, espacio disminuido. ¿Por qué? Porque el disco se sacó, se fue hacia adelante. Y por lo tanto me explica por qué varía la línea media craneal. No, para este lado. Siguiente. Se hace reducción, si es una luxación sin reducción. La siguiente. Y coloco ya no una férula estabilizadora, las guías, ya no. Las guías más bien pueden comprometer la patología. Tampoco hago una de pistas planas. Aquí estoy trabajando con un nodal, un dispositivo de adelantamiento. O sea, el paciente temporalmente adelanta la mandíbula y captura el disco. Siguiente. Ahí está el aparatito centrando la línea media craneal y recuperando la posición del disco. Bien bonito esto. Si se puede hacer por el profesor tutor, hágalo. Yo puedo acompañar en lo que me corresponde al turno. Y si no, lo referimos al posgrado todos los sábados de 9 a 1, el doctor Cornejo y el equipo, y en la tarde el doctor Paredes y equipo, ¿no? De 2 a 6. Ustedes mismos pueden venir a monitorear por experiencia. Así. Luxación anterior sin reducción. ¿Cómo reconozco la luxación anterior sin reducción? ¿Qué antecedente debo tener? Doctor, me sonaba, pero podía abrir normalmente. Me sonaba. Pero ahora ya no me suena, pero no puedo abrir la boca, se me va para este lado. Eso es el signo de luxación discal sin reducción. No puede abrir la boca, no se le puede tomar impresión. La siguiente. Entonces el disco está desplazado hacia adelante y no vuelve, aunque abra la boca a cualquier maniobra, no vuelve a su lugar. Sí. Ya, ese era el ciclo, ¿no? El disco siempre zafado hacia adelante, por ninguna manera vuelve, hay que hacer otros tratamientos. Y reducción, porque el disco está desplazado y no vuelve, hay mucho edema. Duele bastante. La siguiente. Otra patología. Ya pasó la luxación discal, bajaron los síntomas, pero sigo con el tratamiento, la perfusión y se me perfora el disco. Ya el sonido ya no es el clic, ya no es un pop. ¿Cómo será el sonido? Crepita, excelente. Y hay dos tipos de crepitaciones, secas y húmedas. ¿No? Es uno. Y otro es rugoso. Ya, crack generalmente con la otra rugoso. O sea, la perforación del disco y empieza a sonar. La siguiente. Puedo tener también evidencia discal, se me pega el disco hacia arriba. Esto generalmente relacionado con la luxación discal. La siguiente. La osteoartritis. Es el sonido de crepitación fina, pero con dolor. Duele mucho y te pica. No hay clic.
La siguiente. O también irregularidades en el contorno del cóndilo, de la cavidad del marido, ¿no? Eso hay que diagnosticarlo. La siguiente. Entonces, se comprueba con tomografía personal. Espículas, pico de loro, cóndilo plano, todo eso. La siguiente. Y la luxación espontánea, ¿cómo lo detecto clínicamente? ¿Qué tiene que pasar? Puede ser una urgencia también. No puede cerrar la boca. Abren los tesoros y se quedaron ahí. Entonces es una urgencia. Esa es la luxación espontánea. Pero si el paciente logra acomodarse, se relaja y lo acomoda y empieza a abrir, se le traba y cierra, se le traba y cierra, y es un problema suyo, ¿no? Ahí está la patología. ¿Cuál es el diagnóstico? Abre, se le traba y vuelve a cerrar. Abre, se le traba y vuelve a cerrar. Hipermovilidad. Hipermovilidad, también llamado luxación mandibular. La siguiente. Seguimos. Se resume. Y muy bien, para todo esto siempre hay que ir a la filial. Ahí el doctor William y el doctor que está encargado de las muestras, les facilitan el doctor Castro, Javier Castro, excelente, ¿no? Entonces está a disposición, pueden ver los gráficos. Muy bien, ahora sí tenemos tratamiento de apoyo por la misma cartera. Todo esto, colegas, estamos corriendo rápido, es un repaso del año pasado, pero también es una motivación a que ustedes siempre están especializados. La realidad es una especializada que dura 2 o 3 años. Dura mucho, hay que evaluar apnea del sueño, hay que evaluar leucemia, hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Este es tratamiento de apoyo o integral. Ya, perfecto. Adelante, muchas gracias. El tratamiento de apoyo es qué hacer cuando yo me enfrento a una coronamandíbula y debo romper como bombero. Seguimos. Muy bien, la literatura básica, versiones anteriores y últimas de los libros, o eso tiene su séptima edición, la mayoría lo tiene, pero en la octava también está a disposición. Hay nuevos datos. Y de Maglione, que es muy bueno también, la última edición tiene datos excelentes. La siguiente. En la ficha de oclusión siempre hay una ficha de evaluación de la sintomatología. El paciente viene con 30 de apertura, hace terapia y controla la siguiente semana, puede mejorar a 40. ¿No? Y así, duele un músculo, voy a evaluarlo hasta que el paciente salga de alta y puedo hacer la rehabilitación, lo más importante. Así. Entonces, hay todo un programa de tratamiento, no nos vamos a detener mucho, pero revisarán ustedes lo mismo y va a encontrar el protocolo. Ya, ¿sí? Podemos trabajar con fármacos, ¿no? Por ejemplo, para os puedo trabajar elementos conservadores, ¿no? O reversibles también le llaman. ¿Cuál será lo reversible? Yo retiro el factor y todo vuelve a la normalidad. Así, pero si no vuelve a la normalidad, ya es un irreversible. Entonces, ejemplo de irreversibles: un desgaste cruzado, una resina, un puente, una corona, ortodoncia, cirugía, son irreversibles. En cambio, reversibles, conservadores, stents, puedo tener fisioterapia, puedo tener dispositivos oclusales cualquiera. Yo retiro el factor y todo vuelve a su normalidad. ¿Siguiente? Entonces, hay investigaciones que nos dicen cómo va la combinación. La siguiente. Y podemos emplear fármacos. Si el paciente no es alérgico, apelo a los aires, ¿no? Paracetamol del grano, puedo trabajar con ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, que es muy bueno siempre y cuando el paciente no esté en relación con un infarto cardíaco o problemas del corazón, ¿no? La siguiente. Igualmente, seguimos. Relajantes musculares, ¿no? La clorpromazona, con clorpromazona, hasta el último, es muy bueno. Si esto lo combino con paracetamol o
acetaminofén, buenazo, analgésico y relajante. En el mercado hay marcas, por ejemplo, Remusdol, Redis, Tensodox, Doricina Relax, Tensodox, son esas combinaciones muy buenas. O sea, no te aturde, porque para manejar uno tiene que estar lúcido, pero sí te relaja puntualmente y también te da analgésico. La siguiente. En coordinación con el médico, nosotros vamos también a apelar a los ansiolíticos, los que tienen mucha ansiedad. Entonces, trabajo con el neurólogo, trabajo con el psiquiatra o cualquier médico general para que me empiece a autorizar la prescripción, ¿no? O monitorear la prescripción de estos ansiolíticos. Ya se paga, la siguiente. Y siempre en coordinación con esos médicos, el dolor crónico puedo tratarlo porque está asociado, por ejemplo, con depresión. Ya hago uso de estos medicamentos, aminotriptilina, fluoxetina, ¿no? Para trabajar el dolor crónico relacionado con la depresión. Siguiente. También se utiliza anticonvulsivos. El dolor crónico es efectivo, porque ustedes enfrentan ese tipo de casos, se trabaja con la carbamazepina. Pueden trabajar con gabapentina o pregabalina, ¿no? Es muy bueno en el dolor crónico. Y hay una lista de terapia básica, ¿no? Limitación de la postura bucal, hay fisioterapia, de calor húmedo, el frío y evitar irritantes, es muy bueno. Entonces viene la terapéutica kinésica. Muchas veces en la primera consulta viene el paciente con sintomatología y ustedes aplican fisioterapia, autocuidado, a la semana siguiente les está agradeciendo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, este ejercicio de relajación de defensores, fortalecimiento del músculo de la apertura, resistencia a la apertura, dedos en el mentón y se opone a la apertura. ¿Todo así? Pero me dejo vencer. ¿Ya? Entonces, esto lo hago 8 veces, ¿no? 3 veces al día. Acá hice 8 veces al día, es mucho. Puede ser en la mañana 8 veces, al mediodía 8 veces y en la tarde 8 veces. ¿Ya? Lo importante es la maniobra. Puede ser así o como está el dedo ahí, otro es así. La cosa que resiste la apertura. Siguiente. También a la lateralidad. Ustedes hacen movimiento y se oponen al movimiento. Lo importante es un músculo porque duele, porque se contrae. Y aquí yo estiro, ¿no? La siguiente. Esto es para la hipermovilidad. Ahora se me zafa la manera. Entonces yo pongo la lengua en la moviola palatina y obligo que haga solamente movimientos de rotación o rototraslación. Y entonces con la lengua en esa posición, educo a mi mandíbula a tener una posición limitada para no tener la luxación mandibular. Así. Resistencia a la propulsión, ¿no? El paciente abre la boca, protruye y el dedo índice lo engancha. Y hago el movimiento que se opone al movimiento de repulsión. Lo pongo. Ahí, así no. La siguiente. Esto es muy bonito porque me va a estirar los músculos que están contraídos. Puedo hacerlo con una mano, de esa, o puedo hacerlo con ambas manos, ¿no? El paciente va a aprender, le enseñamos con un espejo. Siguiente. Contraer y relajar. Con el pulgar inferior, cierra hasta casi morder el dedo. Y luego, elongar, posición máxima apertura indolora, haciendo un movimiento controlado de resistencia, ¿no? Entonces es un movimiento opuesto al inicial. Siguiente. Mantener relajado. Desde una apertura máxima, haciéndolo, se pide al paciente que cierre la boca y se resiste el cierre. Eso es inverso, ¿no? Siguiente. Luego puedo operar el calor húmedo, ¿no? Hay unas bolsitas, los fisioterapistas que utilizan bolsitas de semillas, se calienta al microondas 1 o 2 minutos y se pone ya limpio, ¿no? Cuando hay el rojo. Esto debe ser un periodo de 10 a 20 minutos.
El frío es para dolor agudo, ¿no? Hay que empezar a probar qué le va mejor a la paciente. Hielo, la siguiente. Puede haber un sonido, podemos empezar a hablar a la ayuda por eso. Fisioterapia tiene este aparatito, ¿no? O sea, un medicamento penetra por acción lenta. La siguiente. El TENS, puedo apelar al TENS, nosotros tenemos el tipo TENS que ha sido hablado por el doctor Antonio Guimaraes. Lo solicitan nomás en el programa y le damos el TENS, que es muy bueno, tiene muchas facilidades. La masoterapia y el SPT, la siguiente. Tenemos fisioterapia en casa para los trastornos mandibular, ¿no? Un par de colegas de ustedes estamos haciendo una guía para que el paciente pueda llevar. ¿Cómo lo que estamos hablando? Llevándolo a la práctica, no los procesos pequeños. Siguiente. Pero luego de todo esto, el paciente tiene que hacer ejercicios. Hay unas pegatinas que se le da al paciente porque esto tiene que ver con el mensaje subconsciente. La voy a dar a la regada. Entonces hay un paciente que tiene mala función, aprieta involucralmente los dientes, o está haciendo movimientos o se come las uñas, etc. Primero le digo, cierra los ojos, respire, descansa, cuando más o menos está relajado, le digo abra los ojos, ¿no? Lee lo que dice ella. Pregunta, ¿cómo está mi boca? ¿Cómo responde? Dientes separados en el día y en la noche. Labios relajados en el día y en la noche. Lengua relajada en el día y en la noche. Lengua relajada en el día y en la noche. Ahora cierra los ojos. Repíteme lo que has leído. ¿Cómo está mi boca? Dientes separados, labios relajados, lengua relajada, mejilla relajada, sueño relajado. Muy bien. Ahora vas a pegar esto en tu auditorio. El otro lo vas a pegar en tu espejo. El otro lo pegas en tu televisor o en la computadora. Y el otro para tu automóvil. Se llama bombardeo industrial de información para que el subconsciente registre ese mensaje. Cuando la Coca-Cola estaba en efervescencia, ellos descubrieron este principio, hicieron lo siguiente. Después de 24 imágenes que se mueven, tasa rápido, uno tiene la ilusión que el actor se está moviendo. Y estos chicos de la Coca-Cola pusieron 23 imágenes de movimiento normal. Y en la 24ª imagen decía, usted tiene sed, ahora tome Coca-Cola. Nadie lo leía. Terminaba la película, salía, tengo sed, me hizo la Coca-Cola. Es el mismo principio de trabajo subrenal, pero para beneficio del paciente, no para generar menos. Entonces, miren, esto es importante tener en cuenta. Porque muchas veces uno dice, ¿cómo puedo controlar la parafunción? Hay que controlar. Así. Puedo hablar al tenis, ya ustedes pueden adiestrarse teniendo el paciente, lo llevan al lado y hacen lo que es. Así. Este es el test de la facultad, ¿no? De los poligonales. Este es el test personal, que igualmente les facilitamos a ustedes. ¿Sí? Pero el test genera neurotransmisores positivos. Imagínense la dopamina. Y también compite con el olor, inhibiendo la sensación de dolor, ¿no? Estimulando fibra de tacto, presión, vibración, que va a la sensación principal y produce una especie de placer. Ese es el principio. El doctor Nacimiento, cuando vino aquí y empezó a entrenarnos sobre el manejo de TENS, láser en los trastornos mandibular. Así ahí está el láser. Sigue razonando. No hay que visitarlo al doctor, mi familia está en una sala de visita, ¿no? Podemos hacer manipulación también para romper una luxación aguda. Yo tengo que saber la maniobra, ¿no? La siguiente lo vamos a hacer ahora. Distracción, ya lo dijimos, la siguiente. Resistencia, ya lo dijimos, la siguiente. Hasta
presión, la técnica de John. Cuando duele se presiona un minuto y luego se suelta. Se hace un movimiento, deja de doler. Si está seguro, siguiente. Seguimos, nos vamos a utilizar la función seca, sí. En el posgrado también tenemos la hojita de acupuntura, cuando hay dolores muy fuertes, pero es puntual, se pone el posgrado y se hace la técnica de función seca, ¿no? Genera también control de la acetilcolina en los lugares donde hay mucha contracción. ¿Sí? Técnica mexicana, de la brasileña, con una sola acupuntura se trabaja todo el área de dolor. Un poco más doloroso, igualmente efectivo. Siguiente. No, que eso está reportada la hipnosis clínica, por eso no está centrada ahí también. La siguiente. Ok, la siguiente. Inversión de hábitos. Es todo de entrenamiento. Seguimos. Todo esto está en el libro de Ockes. Pero nosotros hemos plasmado y recreado ya con aspectos más dinámicos. Y se resuelve. Todas las reglas que ustedes están viendo están acá en este cuadro. Entonces más entra el mensaje por la figura, el juego de colores, ¿no? Y los desviados, etcétera, de tal manera que el subconsciente capte el mensaje de controlar la palabra. Así. Miren, pegado al pecho del auditorio, la siguiente. Acostado en la tele, la siguiente. En el espejo, la siguiente. En el automóvil. O sea que por todo lado atacamos al paciente para que ya tenga que relajarse. La siguiente. Ya, la evaluación física no vamos a hacer llenar la siguiente, pero sí hay que entrenarse en eso. La siguiente. Sigue. Seguimos. Respiración abdominal. Seguimos. Seguimos. También esto ya para especialistas. Sí. Miren, antes, por favor. Cuando hablo de técnicas subconscientes, no solamente de hipnosis clínica, es una herramienta poderosa, que lo debe hacer un psicólogo entrenado o un especialista entrenado. Ahí está la lista de todas las técnicas subconscientes. Hay una técnica de impronta subconsciente. Y esa es la primera, ¿no? Esta es impronta subconsciente. Tenemos técnicas de hipnosis terapéutica. Hay que entrenarse, ¿no? Esto de profesional tiene que estar entrenado. Terapia regresiva. A veces el origen no está en tu infancia. Si no está cuando tú estabas desarrollándote en el vientre de mamá. Y desde ahí también hay que anular las causas, ¿no? Hay terapia psicoanalítica, programación neurolingüística, afirmaciones y visualización del presente. Todas son técnicas subconscientes que lo maneja el psicólogo y el psiquiatra. Así. Seguimos, hermanos, seguimos. Continuamos, ya. Principio básico. Ahorita ustedes, algunos, están con el dominio de su mente, el cerebro izquierdo, analizando, ¿no? Eso como su bolita, que no sé cuánto, analizando. Uno está en el cine, sale sangre, no, eso no es sangre, eso es salsa de tomate. Y el cerebro izquierdo, racional y analítico, no nos engañen. Y eso trabaja en vigilia, la siguiente. En cambio, la mente subconsciente es del hemisferio derecho, que no olvida nada, que resuelve permanentemente el sueño. Si por ejemplo, a Iván, la amiguita hoy no le miró como siempre, y él se resiente profundamente, ¿no? Y no le puede reclamar, oye, ¿por qué has cambiado? ¿Qué pasa? Él va a decir que sí, etc. En la noche su subconsciente va a castigar a la agresora y él la va a ver que se enferma o se muere. Y al día siguiente él, ay, soñé que te morías, estás bien, que no sé cómo. Pero ¿qué ha pasado? Su subconsciente resolvió el tema del Alzheimer. Entonces, fíjense, eso es la tarea del cerebro derecho. El cerebro derecho no olvida nada, simplemente registra prioridades. Pero ese cerebro es el que autorrepara, el que trabaja en movimiento ocular rápido, ¿no? Para reparar toda la parte
mental, también corporal, y es el cerebro autopoderoso que si tú lo manejas bien, te hace invencible. Toma decisiones en sueño y vas a ver que nadie te va a parar. Así. Ese es el principio. El siguiente, seguimos con el que te he dicho ya. Lo otro es que para el cerebro, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, ya viene el mensaje que uno no sabe si es una afirmación real o es inteligencia artificial. El cerebro lo está creyendo todo. ¿No? Es el principio. Y en todo caso, el principio de ingresar rápidamente al subconsciente, retirar información mala, penas, miedos, cóleras, y reemplazar con información positiva, buenos recuerdos o visualización del futuro positivo, eso es el principio de la hipnosis clínica, no es otra cosa. Así. Muy bien, seguimos nomás. Ya, aquí sí. El simplemente hecho de cerrar los ojos te hace cambiar la actividad electromiográfica de los músculos. Si cierras los ojos, empiezas a respirar, ya tienes el primer paso para tener otro ángulo respecto al problema que tienes y quieres resolver con los ojos abiertos. ¿No? Así. Seguimos. Solamente vamos a dar la pauta de lo que existe. Miren, nosotros hemos practicado hipnosis clínica con marcadores. Esto es en auditorio, la gente es mostrada. La siguiente. El marcador lógico nos puede demostrar que esta terapia funciona. Vean que hay un marcador. 96 y 87. 96 de saturación, 96 de saturación, 87 de pulsación. Cómo después del proceso aumenta la saturación de oxígeno y disminuye el latido, ¿no? La pulsación. Seguimos. Podemos trabajar retirando emociones y incorporando emociones positivas, ¿no? Siguiente. Ahí está, siempre la misma cosa que lo diga en el día y en la noche. La siguiente. Corremos esto, corremos. Muy bien. Hay un tratamiento también homeopático, muchas sustancias muy buenas. ¿No? La siguiente. El test con homeopatía, excelente combinación. La siguiente. Trabajamos con sonoterapia también, ya es especializado, altamente especializado. Andaría nomás con el doctor Pérez, uno de las 100 veces. La siguiente. Y podemos colocar ozono en los lugares de dolor. En el trapecio, por ejemplo, que es una zona muy dolorosa, o en músculos de cuello, podemos trabajar con ozono. En la articulación también se pone y en músculos masticatorios también. Sí. Generar ozono, lo pongamos ozonizada. La siguiente. Seguimos. Miren, esa es una experiencia personal. Yo celebré el cumpleaños de mi hijita, puse una máscara, pesqué una conjuntivitis. Esta es la coloquial. Así, lo dije, le pongo solo. Me puse solo a la vena, la siguiente. Cambia. La sangre, el color de la sangre cambia. La siguiente. A los 15 minutos me tomo la fotografía. Miren. El ozono es un poderoso antiinflamatorio, un regenerador tisular, un antioxidante por excelencia. La siguiente. Miren, antes y después. 15 minutos. Pues desde ahí no tenía que ver. Me compró un equipo, hemos hecho cursos para los médicos, etc. Es una gran alternativa como terapia de la siguiente. Continuamos. En su oportunidad, ustedes los estudiantes también se les ha administrado elementos para que puedan practicar. La siguiente. Esta promoción ha realizado ese tipo de tareas. Muy bien. Muy buena. La otra. Ahora sí estamos en materia de tratamiento integral, dispositivos sociales. Nos vamos a parar, por favor, a ver, todos de pie. Disculpen, vamos a ponernos de pie.
y produce cambios en la actividad docente. Puede eliminar las sintomatologías, nos ayuda a controlar la molestia y es muy bueno. Así es. El cambio irreversible produce modificaciones que ya no puedo recuperar, por eso hay que pensarlo muy bien. Primero reversible, luego irreversible. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ajuste cruzal, técnicas restauradoras, ortodoncia, cirugía, y hay dispositivos que se trabajan a largo plazo y producen ya cambios en la altura de la rama mandibular, etc., ¿no? Generalmente en adolescentes. Así es. A pesar de que tiene sus detractores, los dispositivos oclusales, haciéndolos bien, indicándolos bien, debemos ir a ver que cambia la sintomatología. Fíjense, cambios en la actividad neurológica, ¿no? Después de terapia con cuando y cuando también. Sí tiene su eficacia siempre y cuando controles otros factores que inciden con el problema. Así es. Juego no es un programador. Ustedes ya saben, es un programador. El clásico no tiene ningún escalón, simplemente es un palito, pero bien brillante, bien liso para que la mandíbula haga movimientos como si estuviera el patinaje sobre hielo. Así es. En cambio, el DAM, que es el programador, el desprogramador anterior modificado, se tiene sus patas. La siguiente. Ahí están las patas. Una meseta incisal en ángulo de 90 grados, no tiene que ser así ni así, 90 grados. Luego hay un espacio bajo en adelante, porque cuando abre y cierra, el paciente de la mandíbula no debe chocar en el plano inclinado, no duele la cabeza, ¿no? Entonces ahí el espacio bajo y luego siempre al mismo inclinado, lo menos parado posible. Acá está paradísimo, por ejemplo, para mi gusto, pero está bien inclinado, ¿no? Entonces un DAM con estas tres patas. La siguiente. Y hay esquemas oclusales funcionales de todos los tipos, no solamente lo que han visto, ¿no? Anterior, lateralidad. Cuando el incisivo tiene su ángulo distal separado y hacia arriba, me va a generar este esquema. Hago lateralidad hacia un lado, hacia el otro lado, tengo el esquema de H y X, ¿no? Esquema funcional, siguiente. Otro tipo de esquema, ¿no? Esto ya viene muy marcado, casi haciendo 90 grados con la conducida. Pero vean, en la contención céntrica hay un espacio bajo, ambos lados, ¿no? Tiene que haber un espacio bajo porque si no, hay trauma de oclusión. Así es. Seguimos. Ahí está, esto está bonito. Un bonito esquema oclusal, hubiera contención céntrica en las mesetas, el espacio buffer y luego la raya roja de conclusivas y las rayas azules de lateralidades. Este esquema tiene que cambiar. La siguiente. Seguimos. Y hay espaciadores. Puedo trabajar con las láminas del lomo, o si no, espaciadores de maderita. Ya tengo el espacio interoclusal necesario para hacer mi desprogramador anterior. La siguiente. Ahí está, la siguiente. Dispositivo cruzado. Ahí están los sinónimos, ¿no? Pero lo cruzado, protector de movida, gorro cruzado, dispositivo cruzado, nocturno, aparato cruzado, pero por definición es un dispositivo extraíble, generalmente elaborado en material acrílico duro. Hay resinas líquidas también para hacerlas de flujo digital, que se ajustan a las superficies oclusales e incisivas de los pies de figura de la trabeada. En realidad debes cubrir todo, porque si no hay destrucción. A veces hay a largo plazo, se estudia si no cubrimos todos los días. Así. Ahí están las indicaciones para cefalea, cubrir la trastorno mandibular, muy bueno. Para dolor de cabeza, prevención del desgaste de los dientes, protección de articulación, terapia biofuncional, evitar daños en los contratos de soporte para cuidar tus prótesis y después de una rehabilitación. Así. Las características están ahí. Debe cubrir todos los dientes, no dejar de lado ninguna, no es que se vaya a traer la tercera. Debe proporcionar un espacio cruzal mínimo, de modo general, 2 milímetros atrás a lo más. Puede ser de 0.5 a 1 milímetro. La superficie de contacto cruzal de encuentro con las superficies de soporte de la antagonista debe ser bisecunida, no generar relieve, porque el relieve causa actividad mayor que los músculos. El contacto céntrico de las puntas de las superficies de la sistema de Mario para terapia tiene que la cúspide deslizarse suavemente.
Después puedo trabajar células masticantes, ya para una provisoria de la rehabilitación. Así. La superficie debe ser debe mantener el orden del tiempo, porque si no se muere. Si yo hago vista, por ejemplo, acá en lateral, el paciente se va a morder los cachetes. Y si adelante termina vista, se va a morder los labios, ¿no? Entonces debe estar un contacto cruzado, debe ser disciplina. Sigamos con la vista, por favor. No debe ser sobrecontorneado. Tiene que ser ahí. 7. Debe ser elaborada de un material resistente con buena resiliencia para absorber los impactos dentales. Las nuevas resinas líquidas que están saliendo para flujo digital son muy buenas. Tiene esa característica. Debe ser profesional con madera bajo. Una flor no debe valer más de 100 soles. Sea técnica convencional, con microondas o con flujo digital, puede valer más de 100 soles. O sea, son económicos. De base de ser ligeramente aceptable, transparencia de preferencia. Así es. Ahí está, primer tipo de férula, la que todos podemos hacer, la estabilización o relajación. ¿Qué hace esta férula? En principio, proporciona una relación oclusal óptima para el paciente, funcionalmente óptima. El objetivo de la férula es eliminar toda inestabilidad ortopédica. El paciente sufre de microparciales, tiene inestabilidad ortopédica y puede alterar la articulación de la columna. Entonces, esa inestabilidad la resuelve la férula de estabilización, por eso su nombre. En boca, los cóndilos se encuentran en posición muscular esqueléticamente estable, al tiempo que los dientes reciben focados uniformes simultáneamente. Es decir, estas férulas de estabilización armonizan músculos, armonizan posición articular y armonizan el sistema dentario y periodontal. Ahí está muy bien. Debe restaurar la mutua protección. Si el paciente tiene alterada la mutua protección, la férula debe restaurar la mutua protección con vía anterior incisal, vía lateral de canino, de preferencia. Si no hace un grupo, no hay problema. Salvo en los dispositivos de Michigan, que la guía anterior lo hace solamente en los caninos. Esa es la variante. La siguiente. Indicaciones. Ahí está. Tratamiento del dolor muscular, el bruxismo del sueño. Yo puedo trabajar en mialgia localizada, por eso el diagnóstico es importante. Dolor miofacial, mialgia crónica de la relación central son muy buenos. El resto de síntesis central informativo también, solamente ahí. Así. Hay técnicas de elaboración. Yo puedo, si es urgente, tomo una inversión de mi paciente, hago el vaciado y lo llevo al sistema bajo, pego y hago una fórmula de acetato, lo rebaso y instalo en el mismo día, el paciente se da con la fórmula. Puedo ser encerrado en el procesado convencional, con las músculas y las prendas. Puedo ser encerrado procesado con microondas y finalmente con resina líquida y flujo digital. En cualquiera de los sistemas debe tener las características mencionadas anteriormente. Así. Ahí está. El sistema Bacon, la fibra de acetato, hago los bases y hago todas las características que yo necesito de mutua protección. La siguiente. Tengo que trabajar en articulador. La siguiente. Y ahí tenemos el sistema de cerrado y prensa y mufa. Puede ser la microondas. Este es autocurado. ¿No? Hay que hervir, en huellas especiales. En su momento tenemos por todo el sistema. El siguiente. Placa con flujo digital. Se hace. Ahora lo estamos haciendo. ¿No? Ya el año pasado nos hicimos una experiencia de mi grupo, todos hicieron su plaquita con flujo digital. El siguiente. Ahí están los chicos con la primera experiencia. La siguiente. Ahí están nuestros socios. Ya estamos haciendo un convenio para que todos podamos tener esa posibilidad de acceder al flujo digital, pero ya de un modo formal. ¿No? De un modo formal. En la ruta, Gaitán fue muy importante porque él fue el que dio la permisividad para poder manejar el flujo digital. Ahora lo está haciendo de un modo controlado. ¿No? Primero hay que dominar la técnica convencional y luego hacer ya la parte final. Siguiente. Tenemos que trabajar con arco facial, por ejemplo, intramuscular, una hipotrasera, puede ser de puede ser articular.
pero trabajar con una posición descéntrica tentativa si es que no hay problemas articulares. Si el tema es muscular, hago con esta técnica, así. Y este es el esquema que yo tengo que encontrar. En punto de contacto bien distribuidos. Y en céntrica, guías anteriores y guías laterales para guía caliente. La siguiente. Grosor de la férula. Delgado es un cuadro cruzante que me va a proteger la prótesis. Pero para terapia de dolor y disfunción, puedo trabajar gruesas o semigruesas. Los brasileños han demostrado que las gruesas se acercan a la dimensión vertical del reposo neuromuscular y que por lo tanto minimiza la sintomatología. Así. Ahí está, estas son fotografías de férula hechas con ustedes. En azul, convención céntrica, en rojo, las excéntricas. La siguiente. Ahí está, también la conocen, igual que el esquema. La siguiente. No solamente puede ser superior, yo puedo ser inferior. ¿Cuál es el criterio para superior e inferior? Si tiene muchas piezas ya perdidas de inferior, le pongo la férula abajo. Si tiene factores oclusales perdidos de inferior, le pongo abajo. Viceversa, ¿no? Arriba o abajo. Si el paciente tiene que utilizar por mucho tiempo la férula, le pongo abajo. Porque quiere sonreír, quiere hablar. Así. Para que quedó lo siguiente. Para que quedó lo siguiente. Seguimos encerrados ahí. Procesamos, continuamos. Listo. Ahí se acaba la férula estabilizadora, que es en la que nos hemos entrenado. Pero ¿qué va a pasar si paralelamente a un problema muscular mi paciente tiene problemas articulares, tiene sonido? Entonces utilizo el dispositivo ocular mío relajante plano, o DOP le llamamos nosotros. Tomen la fotografía esta porque ahí está la indicación. Esto es un recuadro de la última edición de Maglio. Ya no lo voy a repetir. Simplemente trabaja para músculos y para articulación. La siguiente. La técnica de elaboración puede ser digital, puede ser encerrado, pero tiene que ser plano. Todo plano. La siguiente. Ya, ahí está. Dispositivo cruzante de pistas planas, todo. El grosor debe ser de 4 milímetros atrás, o sea, es bien grueso, pero es plano, no tiene guías. La siguiente. Los dos artistas, ¿no? La doctora Rosita Burgas, chilena, y el doctor Galeone, argentino, muy a la vanguardia en estos temas. La siguiente. Pero bien la dinámica. ¿Ustedes saben cómo se articulan los dientes de prótesis completa? Hay un término que lo define. No es el de remota protección. Yo llego a propulsiva y hay un espacio posterior, no es. ¿Cómo trabajo la oclusión en prótesis completa? ¿Cómo se llama ese término? ¿Han hecho prótesis completa, no? ¿Todavía no? Allá. Oclusión balanceada. Significa que si yo tengo estabilidad excéntrica, llevo a propulsiva, hay contacto anterior, pero atrás también hay contacto, para que no se me desestabilice la prótesis. Hago la lateralidad derecha, también hay contacto aquí en el lado izquierdo. Por eso se llama función balanceada. Lo mismo, vean los esquemas, ¿no? El puntito rojo, céntrica, tengo lateralidad, otra lateralidad, propulsiva. Todas las piezas tienen el mismo contacto. Por lo tanto, eso va a relajar la musculatura, pero también me va a dar una función óptima para la articulación. Por eso es terapéutico, ¿no? Entonces, vean la característica del equilibrio cruzado. No es igual que una férula estabilizadora. La siguiente. Esa es la posición de lo superior del disco. La siguiente. Este artículo es muy bueno porque se han hecho análisis en cadáveres para ver espesor del disco articular. La siguiente. Zona de lo superior, vista transversal. La siguiente. Ya. ¿Cuánto debe medir el espesor del disco en la parte más inferior? ¿Cuánto? Pónganle 3. Si un disco se malusa, yo debo poner un dispositivo más de 3. Si no, el disco no puede volver. Pero vean la deviación estándar, ¿no? En la zona anterior,
es de 2,39. La dirección estándar 1,44. O sea, en la zona anterior yo puedo tener 3. ¿No? Pero vean la posterior. ¿Cuánto está la posterior? 3,29. Más la dirección estándar de 1, yo puedo tener atrás 4. Un disco de 4, yo tengo que tener un aparato de 4 o más para que el disco pueda volver a su lugar. Es por eso que la técnica de agarrar el bajalengua y poner 2 y se va el sonido me indica que yo puedo poner un aparato de pistas planas. Eso tiene que saberlo, ¿ya? Entonces, este gráfico también es muy bonito porque es la evidencia. Y sería bueno que en San Marcos se hagan cortes de cadáveres actualizando esta información. Una bonita tesis. ¿Ya? ¿Seguimos? Ahí están, las células son planas, gruesas. Tiene que calibrarse con papel antilunar muy fino, el artifol. Ahí está, nuevamente otro esquema. Mayor contraste. Me cambia, me mejora la línea media. ¿Seguimos? Ahí está. Miren, inicialmente el paciente tiene una alta radiación, pero con el uso de las células mejora su línea media. Debe ser todo claro. El contacto de las piezas posteriores siempre es cúspide plano. Continuamos. Este es el dispositivo de pistas planas. También puede ser inferior, el mismo principio nomás, o puede ser superior, no hay inconveniente. Este es el caso de una señorita que vino con luxación discal sin reducción bilateral. Miren la articulación derecha, un desplazamiento marcado, la izquierda una luxación totalmente completa. A la apertura bucal, que es abajo, no reubica el disco, no vuelve a su lugar. Diagnóstico, luxación discal sin reducción bilateral. Siguiente. Entonces, ahí están las imágenes, tanto de corte sagital como de corte frontal. Vean la situación y el tratamiento. Pero pasados 2 meses, uso continuo, eran enfermos superiores. Un día ya las carnitas nos llaman y nos dicen, doctor, me ha empezado a sonar, pero la mandíbula se me ha descuadrado. Volvió, hicimos la interpretación oclusal, pero el paciente ya podía abrir la boca. Le tomamos la resonancia, vea que el piso había vuelto a su lugar. Después ya le indicamos un tratamiento ortodóntico como ya efecto final de la recuperación. El siguiente. Es siempre hay que trabajar, ¿no? Vigilando la línea media craneal. El siguiente. Pero ¿qué va a pasar si ustedes, ante un sonido recíproco, le ponen el bajalengua? Sigue sonando. 2 bajalenguas, sigue sonando. 3 bajalenguas, sigue sonando. 4, sigue sonando. Ya no se indica la férula de pistas planas, ya no. Entonces, el truquito es, ahora agarre el espejo, lleve la mandíbula hacia adelante, vis a vis. Y abre y cierre vis a vis. Si se va el sonido, está indicado hacer un DOTAP, dispositivo oclusal de adelantamiento mandibular. ¿Ya? Tiene una guía anterior que hace que la mandíbula de una céntrica se vaya hacia propulsiva, capturando el disco. Así. Miren, esa es la vista oclusal, es parecida a la férula estabilizadora, con superficie plana hacia posterior y oclusión cúspide plano, pero adelante tiene una guía invertida para que el incisivo llegue al plano. Es un cierre automático, pero el plano inclinado la va a llevar adelante a la mandíbula para permitir la reposición discal. La siguiente. Hay que trabajar la línea media también. La siguiente. Se hace registro con cualquier método. Hay que trabajar una posición terapéutica. La siguiente. Instalado
se tiene que llevar a la resonancia magnética para que le tomen con y sin dispositivo y comprobar que el disco ha vuelto a su lugar. Ahí está, arriba sin férula, sin el doram, y abajo con el doram, demostrando que el disco está siendo capturado. Este es el disco. Aquí está el disco. En su posición relacionante inferior. En cambio, arriba, la flecha roja nos indica que está desprendido. Y esto, con un buen diagnóstico, yo lo puedo resolver. Ustedes lo pueden resolver, como su profesor. Si no, no lo mandan a cobrar, así. Esa es la dinámica del toda, este es el clásico, o sea, si es superior, la guía es invertida para capturar la relación con la posición superior. Siguiente. Ahí está, esa es la dinámica, ¿no? Si el automático está en el plano, me lo va a llevar suavemente hacia una posición anterior. Ahí le captura el disco. La siguiente. Seguimos. En casos graves, podemos modificar tentativamente la guía anterior. La siguiente. Seguimos. Continuamos y colocamos un dorado. Entonces tomamos la resonancia. La siguiente. Y se demuestra que el disco es recapturado, ¿no? Arriba con el pensamiento y abajo en su posición correcta. La siguiente. Podemos hacer inferiores también. La siguiente. El línea que ya lo mismo, lo corremos más. Seguimos. Aquí hemos sacado un doblado, ¿no? Un doblado. Seguimos. Listo. Creo que con esto terminamos. Hasta ahí para no saturar. Si es que hay preguntas, va a ser bueno. Hay una lista más de artículos ortopédicos. Hay una lista más de artículos. El dólar también puede ser inferior. La siguiente. Puede ser inferior. La siguiente. Seguimos. Ahí está. ¿Qué más podemos empezar ahí? Es un dispositivo inferior. Continuamos. Tiene sus características, pero lo importante es centrar la mandíbula. Cuando el disco reposiciona, ojo jóvenes, por ejemplo, ustedes tienen un caso grave, lo envían al posgrado, resolvemos el tema y cuando el disco entra a su lugar, fíjense posterior el espacio. Abajo vean que hay un buen adhesivo, o sea, esta persona ya ha recibido prótesis. Cuando nosotros les devolvamos a ustedes, le vamos a decir, muy bien, esta es la predicción de tratamiento con prótesis, tienes que estabilizar la oclusión. Hago mi prótesis, ¿no? Pues si no, tengo que colocar implantes y de alcanzar la oclusión en posterior. Ahí se estabiliza el caso. Pero si el paciente es joven, tengo que hacer ortodoncia. Y ahí estamos manejando casos con ortodoncia, por ejemplo, la señorita Carlos Díaz a manejar un caso manejando doblado, ya está haciendo su alineamiento dentario con los labios. La siguiente. Continuamos. Demostrando la posición, manteniendo línea media italiana y dentaria. La siguiente. Controlando la oclusión, con papel fino. La siguiente. Seguimos. Línea media italiana de recuperación. La siguiente. Continuamos. Miren, ¿no? La línea italiana va mejorando. La siguiente. Dinámica oral inferior. Seguimos. Diversas casuísticas demostrando que el disco sí se puede reposicionar utilizando el dispositivo adecuado. La siguiente. Seguimos. También se puede trabajar un programa en un aparatico removible. Yo lo ubico con el aparato que tiene el paciente. La siguiente. ¿Qué va a pasar si el caso es de una reducción fiscal sin reducción y no ingresa a su lugar? Tengo que hacer una plaquita pivotada, ¿no? Un acetato y unos tacos posterior. La siguiente. Pero el paciente tiene que hacer esa maniobra. Se coloca el aparato pivotante, se fija la cabeza y lleva la mandíbula hacia arriba. De tal manera que la mandíbula y el cóndilo baje.
y empiece la distracción, ¿no? Para romper las lesiones o adherencias en el disco articular. La siguiente. Eso es el ejercicio. La siguiente. Ahí está. Adelante el taco, atrás sí. Si es bilateral, hay que poner dos tacos en posterior. La siguiente. Y con el tiempo logra deshacerse la lesión y el disco se empieza a movilizar. Pero si no, yo puedo colocar un distractor de Rocabado. Es un aparato ortopédico y vean el clip. Está en el interior, pero es bilateral. Pero siempre está haciendo distracción en la zona posterior. O distrae. ¿Seguimos? Es la ortopedía clásica de aproximación, distracción en el posterior. La siguiente. Seguimos. Ha salido un último aparatito, que es el Radica. También trabaja con el invertible doble y en el sector anterior. Pero el efecto es siempre distraer en la zona posterior. La siguiente. Y finalmente, si eso no resuelve, ya llamamos al doctor Cornejo para que haya infiltraciones y la baje de la articulación. La siguiente. Hay que saber mucha anatomía. La siguiente. Anestesiar también la zona. La siguiente. Y provoca el lavaje de la articulación con aguja de doble entrada. La siguiente. Hay mucha anatomía, se pone una primera aguja y una segunda aguja, y el éxito de la procentesis se logra cuando hace usted la función del lactato Richter y sale con la otra aguja. Así, ahí está, ¿no? Sale. Esto rompe la presión negativa del disco luxado y el paciente logra reposicionar y abrir la boca normalmente, que es lo que se quiere. La procentesis exitosa en ambas vistas. Siempre volver a la ciencia básica. Listo, jóvenes. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Un poquito complejo, ¿sí o no?